El 22 de julio de 1995, Ellis Pollard, de tan solo 15 años de edad, salió de casa para reunirse con unos amigos. Ellis pensó que era una reunión inofensiva, por lo que no se lo mencionó a sus padres. Desafortunadamente, Ellis nunca volvió a casa. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban, para que así me ayuden a llegar a los 100.000 suscriptores. Una meta que tengo y que espero cumplir para finales de este año. Y sé que con su ayuda lo puedo lograr. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Ellis Mary Pollard nació el 24 de abril de 1980 en California, Estados Unidos. Hija de David y Lisanne Pollard. Ella tenía 3 hermanos menores y vivían en el pequeño pueblo de Arroyo Grande, en el condado de San Luis Obispo, California. Era estudiante de primer año de la escuela secundaria Arroyo Grande y fue descrita como una joven guapa, dulce, amable y buena estudiante. Ella era una adolescente vivaz y curiosa. Diseñaba y cosía sus propios vestidos y se había metido en problemas por usar drogas en el pasado. Y es así como, teniendo este pequeño contexto, vamos al día de los hechos. El día 22 de julio de 1995, Ellis Pollard, de tan solo 15 años de edad, estaba viendo la televisión a horas de la noche con su padre, cuando de pronto recibió una llamada telefónica, colgó y anunció: "Estoy cansada, me voy a la cama". Eran las 9:15 de la noche, sin embargo, fue mentira. En lugar de irse a la cama, se escapó de su casa con unos conocidos, y esa pasó a ser la última vez que la vieron con vida. Al día siguiente, sus padres encontraron que Ellis no estaba en su cuarto. Se dieron cuenta que no durmió allí y desde entonces, sin saber de su paradero, fue reportada como desaparecida. La policía, familiares y amigos se unieron a la búsqueda. Durante los meses de la desaparición, la policía de San Luis Obispo se negó a creer que se hubiera tratado de un juego sucio. Ellis escapó, le dijeron a sus padres. El caso se enfrió durante 8 meses. Y para marzo del año siguiente, las esperanzas de la familia se vieron completamente destruidas cuando, llenos de dolor, se enteraron de que el cuerpo de su hija había aparecido cerca de Arroyo Grande, en California, no muy lejos del lugar donde vivía. Resulta que un joven contactó a la policía, le presentó una confesión y los condujo al cuerpo de Ellis. Fue así como fue encontrado en avanzado estado de descomposición en un bosque de eucaliptos de Nipomo Mesa. Sus padres la identificaron a partir de los registros dentales y debido a una pulsera roja de plástico hecha de corazones. Ellis había sido estrangulada, pisoteada y apuñalada más de una docena de veces. Luego de hacerle su respectivo estudio forense, se determinó que ninguna de esas heridas fue mortal por sí misma, lo que significa que se desangró hasta morir lenta y dolorosamente. Fue Royce Casey, quien recientemente se había convertido al cristianismo y a quien la culpa había llevado a confesarlo todo. Además de confesar haber asesinado a Ellis y mostrar su cuerpo a los funcionarios, también insinuó que sus 2 amigos estaban involucrados en su muerte. Se trataba de Jacob Delashmuth y Joseph Fiorella. Casey declaró también su creencia de que Delashmuth y Fiorella planeaban matar de nuevo. Según él, le dijeron que ella no sería la única, que habría otros. Él temía que podría ser la próxima víctima porque había tratado de distanciarse de ellos. Debido a eso, los 3 fueron detenidos. Fiorella y Delashmuth admitieron su culpabilidad a partir de entonces, y la espantosa verdad comenzó a revelarse. El trío asesino estaba formado por 3 adolescentes marginados que eran grandes fanáticos de la música death metal. Su banda favorita era Slayer, e incluso formaron su propia banda llamada Hatred. Jacob William Delashmuth tenía 16 años en el momento del asesinato de Ellis. Nació en una familia mormona y había sido expulsado de la escuela secundaria por poseer drogas y maldecir a un profesor. Fue enviado a un centro de rehabilitación cuando se descubrió que tenía un problema con las drogas, específicamente con las anfetaminas. En ese centro conoció a Ellis. Royce Elliot Casey tenía 17 años y Joseph Leo Fiorella 15 años en el momento del crimen. Al igual que Jacob Delashmuth, ambos consumían drogas y se sentían marginados en sus escuelas. Casey incluso abandonó la escuela y Fiorella mostró interés por lo oculto, especialmente por el satanismo. Él compartió su conocimiento y pasión con sus 2 amigos, y pronto se obsesionaron con los rituales ocultos. En sus mentes retorcidas se desarrolló una idea. El plan de asesinato había sido tramado por Fiorella y Delashmuth, según Casey. Eligieron a Elisa en particular como su víctima porque era una virgen de cabello rubio y ojos azules. Pensaron que estas características específicas harían de su asesinato el pecado supremo contra Dios.
Durante meses se estuvieron acechando a Elise, hasta que se dio la oportunidad de invitarla al bosque con la promesa de darle drogas. Como eran conocidos de ella, accedió por voluntad propia. Una vez lejos de la ciudad, el cuarteto fumó un poco de marihuana hasta que sorpresivamente Del Ashmouth colocó un cinturón alrededor del cuello de Elise y comenzó a estrangularla, mientras Fiorella la apuñalaba en el cuello con un cuchillo de caza que habían traído. Posteriormente, Del Ashmouth y Casey se turnaron para apuñalarla. Mientras Elise estaba siendo asesinada, pidió ayuda, pero sus súplicas cayeron en oídos vacíos. En tanto se desangraba, el trío la golpeó, la pateó y la arrastraron al centro de la arboleada de eucaliptos, donde finalmente murió. Casey admitió ante la policía que Elise estaba en el suelo orando a Dios y llamando a su mamá. La policía consideró que una vez muerta, los atacantes la violaron en repetidas ocasiones e incluso retornaron varias veces después con el mismo propósito. Eso debido a la descomposición del cuerpo y por los testimonios que se hicieron. La madre de Fiorella le dijo a la policía que él había dicho que Del Ashmouth y Casey habían cometido necrofilia, mientras que uno de los amigos de Del Ashmouth le dijo a la policía que él se había jactado ante algunos de sus compañeros de haber matado a Elise y haber regresado varias veces para tener relaciones sexuales con su cadáver, cosa que en ese momento nadie les creyó ni les tomó en serio, hasta que Casey se entregó. Debido a que el cuerpo de Elise ya estaba muy descompuesto, la investigación se basó principalmente en las confesiones dadas en la audiencia preliminar, por lo que Casey, Del Ashmouth y Fiorella fueron acusados de 7 cargos que incluyeron asesinato, conspiración para cometer asesinato y conspiración para cometer violación y secuestro. Asimismo, se alegaron mejoras especiales por tortura y violación. En noviembre de ese mismo año, 1996, la familia de Elise presentó una demanda contra la banda Slayer, alegando que sus letras habían incitado al adolescente a asesinar a Elise. Ellos buscaban daños monetarios, así como el cese de la práctica de comercializar música violenta hacia los menores. Los jueces, sin embargo, la desestimaron debido a que no consideraron que la demanda fuera válida, pues aunque fueran obscenas, las letras no indicaban que la persona debía cometer un asesinato. Las letras de Slayer son repulsivas y profanas, pero no dirigen ni instruyen a los oyentes para que cometan los actos que resultaron en la brutal tortura y asesinato de Elise Pollard, escribió el juez. Ante su fracaso, los progenitores de Elise lanzaron una segunda demanda, alegando que Slayer distribuyó deliberadamente material dañino a menores. Demandaron a media docena de compañías que habían distribuido la música de la banda. Los abogados de la banda y las compañías musicales afirmaron que la música de Slayer estaba protegida por la garantía constitucional de la libertad de expresión, pero incluso ellos reconocían que el caso les preocupaba. Este caso también fue desestimado. Para febrero de 1997, el investigador jefe de la oficina del fiscal del distrito, cuando les preguntó a los jóvenes por qué cometieron el asesinato, Casey dijo que fue para recibir el poder del diablo para ayudarlos a tocar mejor la guitarra. Al hacer este sacrificio perfecto al diablo, ganarían más locuras o cojones, como él dijo. Y al hacer este sacrificio perfecto al diablo, podría ayudarlos a convertirse, entre comillas, en profesionales, dijo el investigador. Sin embargo, Jacob Del Ashmouth declaró finalmente en una entrevista que la música era destructiva, pero que esa no fue la razón por la que Elise fue asesinada. Fue asesinada porque Joseph Fiorella estaba obsesionado con ella y con su muerte. Fiorella, según Casey, tenía varios libros sobre satanismo. Finalmente, gracias a las evidencias presentadas en marzo de 1997, el trío fue declarado culpable del asesinato de Elise Pollard. Las acusaciones de violación y tortura fueron desestimadas contra cada acusado, porque los funcionarios no pudieron determinar si fue agredida sexualmente debido a la descomposición de sus restos. El juez del Tribunal Superior, Christopher Money, sentenció a Fiorella a entre 26 años y cadena perpetua como parte de un acuerdo en el que los fiscales desestimaron otros cargos, incluso el de violación, a cambio de que Fiorella se declarara culpable de asesinato en primer grado. En la fase de sentencia, el padre de Elise, David Pollard, dijo: Joseph, el peor temor y el dolor de toda la vida de los padres es sobrevivir a su hijo. Es aún peor saber que fue asesinada, torturada y violada como virgen, sacrificada en el altar de Satanás para que puedas ganar un boleto al infierno. Un informe mostró que Fiorella negó la versión de los hechos de Casey, pero admitió haber sido el primero en apuñalarla. Desearía que nunca hubiera sucedido. Desde que sucedió, siempre deseo que Dios pueda devolverla a la vida. Pudo imaginar cómo debe sentirse su familia, mencionó. Más tarde, según los informes, dijo que nunca pensó en lastimar a nadie y que fue un error estúpido. En septiembre de 1997,
Casey no refutó el asesinato en primer grado y fue sentenciado de 25 años a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional después de 21 años. Para octubre del mismo año, Delashmuth también se declaró culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 26 años. Para julio del 2016, Casey tuvo su primera audiencia de idoneidad para la libertad condicional, pero le fue negada durante 5 años. En marzo del 2021, 2 comisionados de la Junta de Libertad Condicional de California le otorgaron a Casey la libertad condicional. Durante la audiencia, los comisionados encontraron que Casey tiene un historial de casi 20 años de comportamiento modelo en prisión y participó en una serie de programas de rehabilitación, se desempeñó como mentor, obtuvo su certificado de preparatoria y estaba trabajando para obtener una licenciatura especializada en psicología y sociología. Durante su audiencia de libertad condicional, él describió a Elise como una persona verdaderamente maravillosa y dijo que mientras estaba tras las rejas, había aprendido a aceptarse a sí mismo y que cuando era adolescente tenía el deseo de retratar una imagen de ser violento. Afirmó que cuando piensa en Elise, piensa en cuán inmenso es el sufrimiento que le causó, que Elise ya no tiene su vida por su culpa y que ella tuvo que sentir mucho dolor mientras la estaba asesinando. Por su parte, algunos miembros de la familia de Elise, incluido su padre, dijeron que no se oponían a la liberación. Se dijo que Casey expresó un sincero remordimiento por el asesinato y fue quien confesó y llevó a la policía a su cuerpo. El padre de Elise dijo que personalmente no le preocupaba que Casey dañara a otra persona, pero señaló que uno de los hermanos de Elise le dijo a medida que se acercaba a la audiencia que estaban angustiados de que Casey algún día pudiera vivir cerca de ellos. Cuando el tribunal le preguntó si Casey es apto para su liberación, David Pollard dijo que sí. Pero, aunque la Junta de Libertad Condicional de California le otorgaría a Casey la libertad condicional, el fiscal de distrito del condado de San Luis Obispo escribió una carta al gobernador oponiéndose a la liberación. En la carta escribió que Casey nunca había explicado adecuadamente por qué participó en un crimen tan sádico y atroz, por lo que en última instancia el gobernador Gavin Newsom negó la concesión de la libertad condicional, revocando la decisión de la Junta. Los otros 2 condenados por asesinar a Elise Pollard también tienen próximas audiencias de idoneidad para la libertad condicional. Para Jacob Delashmuth está programada para diciembre del 2024. Joseph Fiorella tiene una audiencia programada tentativamente para julio del presente año 2022, después de renunciar voluntariamente a su derecho durante un año. Actualmente los 3 hombres permanecen encarcelados. Royce Casey, quien actualmente tiene 43 años de edad, está encarcelado en la prisión estatal del Valle. Joseph Fiorella, de 40 años, está en la prisión estatal de Susanville. Y Jacob Delashmuth, de 41 años, cumple condena en el centro de entrenamiento correccional. Desde el asesinato de Elise, la familia Pollard ha luchado por seguir con sus vidas. Su padre, un constructor, perdió interés en su empresa contratante y tomó un trabajo menos exigente como inspector. Su madre ha realizado diferentes trabajos en la escuela. Solicitaron consejería y comenzaron una organización sin fines de lucro para ayudar en la localización de niños desaparecidos. Se aferran a su iglesia y a sus otros hijos. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario o sugerencia me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Aquí les dejo otros videos recomendados y mis redes sociales por si quieren seguirme. Recuerden darle like al video y suscribirse. Con eso me ayudarán bastante. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.